Buenas tardes. En nombre de la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en Madrid y del Centro Cultural Blanquerna, quiero daros a todos las gracias por haber venido a este acto. Hoy es la segunda sesión del ciclo sobre nuevas gobernanzas y los problemas que las nuevas gobernanzas plantean. Concretamente, en el día de hoy vamos a reflexionar sobre las experiencias traumáticas, bien por parte de las organizaciones estatales, que las hay, o de violencia colectiva, lo cual obliga a una reflexión para todos aquellos que quieran llegar a una buena gestión por parte del poder y de los ciudadanos del tema. La sesión de hoy la coordina Matilde Gurera Roig, que es la subdirectora del Máster en Gobernanzas y Derechos Humanos y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid. Participan Jordi Palau Loberdos, abogado director de Fundación de la Carta de la Pau, y Jaime Ordóñez, catedrático de Teoría del Estado de la Universidad de Costa Rica y director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad. Quiero también dar las gracias a la Fundación Santillana, que nos ayuda en la realización de estos ciclos, a la Cátedra Jesús de Polanco, a la Universidad Autónoma y al Máster en Nuevas Gobernanzas, y dentro del Máster de Nuevas Gobernanzas a Antonio Rovira, que no está, y a Héctor, que nos acompaña, que son los que se han encargado de organizar todo esto. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos y todas a los alumnos que estáis aquí del máster y al público en general que nos acompaña. Para la sesión de hoy habíamos pensado en el tema de justicia transicional. Pensamos que es un tema que, aunque ha salido en algún momento, sobre todo en el primer módulo de gobernanza, pero pensábamos que era importante para alumnos que dentro de una semana casi, ¿no?, seréis ya especialistas en gobernanza y derechos humanos, tener una sesión monográfica sobre este tema, que es de gran actualidad y de gran importancia. Quería dar las gracias a Blanquerna por la colaboración y por la hospitalidad, ya que nos permite estar hoy aquí y nos permite también poder salir un poco de las aulas de la universidad, ¿no? Y siempre el cambiar de escenario es como una bocanada de aire fresco, ¿no? O sea, al menos cambiamos un poquito, porque la verdad es que ahora que estamos ya a una semana de terminar, ya se nota el peso de tantas sesiones, ¿no? Bien, para tratar el tema de hoy, para la mesa redonda de hoy, hemos invitado a dos especialistas sobre justicia transicional. En primer lugar, quiero presentaros al profesor y abogado Jordi Palau Loberdos. Él es especialista en estos temas, tiene distintas publicaciones sobre el tema de justicia transicional y derechos fundamentales. Es presidente de esta Fundación de Carta por la Paz ante las Naciones Unidas. Está también en otras organizaciones de derechos fundamentales, tanto con actuaciones internacionales como actuaciones locales. Es uno de los pocos abogados de nuestro país que tiene acreditación para mediar, para actuar ante la Corte Penal Internacional. Y hemos pensado que, bueno, tiene actuaciones en Ruanda y en muchísimos otros países sobre temas de justicia transicional o de mediación. Es mediador y consultor, tanto nacional como internacional, en resolución de conflictos, o sea que realmente es especialista en el tema que hoy vamos a tratar aquí, ¿no? Muchísimas gracias por haber aceptado participar, sobre todo porque viene de fuera, y sí quería avisar que además tiene que volver, que tiene que coger un tren relativamente pronto, o sea que empezará él para después, si nos da tiempo en el coloquio, pero que tiene el tiempo limitado por razones de agenda, ¿no? Vamos. Tengo que agradecer tanto a él como al profesor Jaime Ordóñez, que voy a presentar ahora, que hayan conseguido hacer un hueco en sus agendas complicadas para venir desde fuera a Madrid a estar hoy con nosotros, ¿no? O sea que realmente muchísimas gracias. Voy a presentaros al profesor Jaime Ordóñez. Él es catedrático de Teoría del Estado y Filosofía del Derecho en la Universidad de San José de Costa Rica. Es presidente, como ha dicho,
del Instituto Interamericano de Gobernabilidad. Ha sido profesor invitado en distintas universidades americanas, en Columbia, Nueva York, Maryland, etc. Además, ha sido asesor de ACNUR, ¿no? Asesor de distintos organismos internacionales, del Banco Interamericano, etc. Y además también ha sido representante del Gobierno de Costa Rica en la Asamblea General de la OEA para el tema de la Carta Democrática Interamericana. Bien, muchísimas gracias a los dos y sin más preámbulos creo que vamos a darles la palabra a ellos para que nos puedan relatar el tema de hoy y que nos dé tiempo al coloquio, a ser posible, antes de que tenga que ausentarse el profesor Jordi Palou. Muchísimas gracias, cuando queráis. Pues muchas gracias, buenas tardes y encantado de estar esta tarde con ustedes y con su compañía. Agradecer tanto a la Delegación de la Generalitat de Cataluña como a la Universidad Autónoma la invitación y un honor poder compartir con Jaime este rato. Yo creo que vamos a intentar ser breves en la exposición inicial justamente para que el intercambio sea lo más amplio y lo más rico posible. Voy a intentar ser muy escueto, digamos, en las cuestiones teóricas y centrarme quizás en algunos ejemplos que hemos podido vivir, que seguramente también con la dilatada experiencia de Jaime podréis tener una visión, yo creo que bastante más completa que si nos dedicamos a elucubrar en conceptos, ¿no? Pero bueno, al menos para así hacer una idea de qué estamos hablando cuando estamos hablando de justicia transicional, que en el ámbito, digamos, de la historia es unas aproximaciones relativamente recientes, por decirlo de alguna forma. Si tenemos en cuenta, digamos, la historia de la humanidad hasta prácticamente el siglo XX, por decirlo muy sintéticamente, pues los imperios, los reinos, los poderes, los estados, etcétera, etcétera, se dedicaron o se han dedicado por ansias de poder, de territorio, de dinero, de riquezas, de lo que fuera, a invadir territorios, a acabar con la vida masivamente de poblaciones, a saquear sus bienes, etcétera, etcétera, ¿no? Y básicamente, hasta prácticamente, como decíamos el siglo pasado, la respuesta o la dinámica que había es que el vencedor vencía, ejecutaba a los vencidos y la historia continuaba más o menos como se podía, ¿eh? En muchas de estas situaciones históricas, y podemos repasar muchos de los países en los que vivimos en este momento como estados-nación, que inicialmente no eran así, pero hay circunstancias históricas que nos unen, nos vinculan en negativo y en positivo a muchos otros estados-nación y a muchos otros pueblos, ¿no? Donde en algunas ocasiones podemos reconocernos, en términos ya más contemporáneos, como víctimas o como perpetradores, por decirlo de alguna forma, ¿eh? Pero que hay un enclave seguramente muy importante que hasta hace relativamente poco no se tenía demasiado en cuenta, pero que hemos ido comprobando su relevancia en la dinámica de los conflictos violentos en la actualidad, que es la importancia de los resentimientos históricos, ¿no? Y cómo se trabaja eso a nivel de los pueblos, a nivel de los estados-nación, a nivel de las organizaciones regionales y ahora, desde el siglo pasado, de las organizaciones universales como puede ser Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos, de los Estados Africanos, etcétera, etcétera, ¿no? Dicho esto, de alguna forma se ha ido conformando durante el siglo XX toda una serie de mecanismos que intentan dar respuesta bien a conflictos bélicos, bien a situaciones, digamos, de dictadura o de postdictadura o de postrégimen autoritario, o bien una combinación de las dos.
En algunas ocasiones, en Chile, Argentina, tenemos esas situaciones en las que hay violación sistemática de derechos humanos a partir de un Estado más o menos estructurado. En otras situaciones, como en España, tenemos la combinación de los dos fenómenos. Tenemos una guerra civil causada por un golpe de Estado, digamos, frustrado, que viene seguido por parte de los vencedores por una larga dictadura. Por lo tanto, combinación entre conflicto bélico y dictadura posterior. Y tenemos fenómenos más actuales y, por lo tanto, también híbridos y que no siempre parten de estructuras estatales, como podrían ser pues, los movimientos de las primaveras árabes, en Túnez, etcétera, etcétera, que vemos, digamos, algunos elementos, digamos, nuevos, contemporáneos, que significan algunos retos para la justicia transicional. Dibujo aquí, al menos para que tengamos conocimiento, pues algunos de los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales que se han ido determinando para enfrentar esos abusos sistemáticos de derechos humanos del pasado. En primer lugar, tenemos los mecanismos jurisdiccionales, que lo podemos ver, digamos, en naranja, y se ha ido creando, digamos, diferentes tipos de tribunales internacionales. Tenemos, después de Nuremberg, que fue el primer ejercicio de autocontrol de la fuerza por parte de los vencedores, imperfecto seguramente, pero en vez de proceder a la ejecución pura y dura de los jerarcas nazis, se realizaron, como sabéis, unos juicios, un juicio internacional, y después en Alemania continuaron esos juicios a nivel nacional. Y después de esto hemos tenido tribunales internacionales decididos por el capítulo 7 de Naciones Unidas, los tribunales ad hoc, como el de la ex Yugoslavia y Ruanda, por poner algunos ejemplos. Y todo este proceso ha culminado pues, en el año 98 y con entrada en vigor en el año 2002 con la Corte Penal Internacional, también con sus imperfecciones y con sus limitaciones, pero es el primer organismo estable, diferente de Naciones Unidas, que está, digamos, permanentemente allí para investigar y enjuiciar básicamente los crímenes más importantes, que son los crímenes de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pudiendo enjuiciar incluso a jefes de Estado en activo, ¿no? Tenemos tribunales mixtos, tenemos también la referencia de finales del siglo pasado con la irrupción del caso Eichmann en Israel, del principio de justicia universal, que tiene que ver con la capacidad de los tribunales nacionales en aplicación de la justicia y el derecho internacional humanitario, derecho internacional de derechos humanos, derecho internacional penal, etcétera, etcétera, para investigar a partir de un tribunal nacional, de acuerdo con ese derecho internacional, a nacionales de un tercer Estado. Y, por lo tanto, investigar esos hechos. Aquí en España fuimos pioneros en gran medida en muchos de los casos que han tenido relevancia internacional, en el caso denunciado ya no por estados ni organizaciones estatales, sino en este caso víctimas, miembros de la organización de sociedad civil, que se han convertido en activas en esos procesos de justicia transicional, porque en sus países de origen no era posible investigar. Argentina, Chile, Guatemala. Estoy repasando incluso mentalmente el orden de los casos de justicia universal aquí en España. El caso cuarto fue Ruanda, que después os hablaré un poco. El caso de los vuelos de la CIA, el caso de los bombardeos en Gaza, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la capacidad de los estados de los tribunales de investigar esos crímenes. Y después, en verde, tenemos algunos otros mecanismos que se han ido estableciendo, precisamente que no son jurisdiccionales, pero que tienen incidencia en cómo enfrentar esos abusos del pasado a partir de iniciativas estatales o a partir de iniciativas de la sociedad civil o con una cierta vinculación en la sociedad civil. Estamos hablando de mecanismos de establecimiento de la verdad y estamos hablando de, como sabéis, de comisiones de verdad o comisiones de verdad y reconciliación. Hay diferentes denominaciones y diferentes objetivos de esas comisiones. En algunos casos establecen reparaciones materiales,
o reparaciones simbólicas, reparaciones institucionales, demanda de disculpas. También queda reflejado aquí reparaciones a la víctima, establecimiento de memoriales a nivel institucional o memoriales a nivel comunitario, reformas institucionales del paso, digamos, de una dictadura a una democracia, depuraciones de funcionarios que de alguna forma directa o indirectamente intervienen en la violación sistemática de derechos humanos. Por lo tanto, aquí tenemos un elenco de mecanismos que de alguna forma acompañan en ese esfuerzo, vuelvo a decir, cada vez más, digamos, sinérgico entre las instituciones y la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil para enfrentar los abusos del pasado. Algunos ejemplos, aquí simplemente podemos repasar la aspiración que supone el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y lo que supone como culminación decir, bueno, esto no puede ser, esto no puede continuar de esta manera y tenemos que establecer ese mecanismo internacional que investigue y enjuicie esos crímenes internacionales. Voy a pasar muy rápido, simplemente para mostraros, digamos, diferentes ejemplos. En este caso veis un documento de cómo enlaza un tribunal internacional como es el Tribunal Ad hoc de Ruanda con el Tribunal Nacional, en este caso la Audiencia Nacional. En este caso estuve actuando como abogado de las víctimas españolas, ruandesas y congolesas ante la Audiencia Nacional que investigaba esos crímenes y cómo interactuó la Audiencia Nacional, por lo tanto jurisdicción universal, con el Tribunal Internacional para Ruanda y cómo colaboraron los dos tribunales. Vemos una transmisión oficial de investigación y del auto de procesamiento. Vemos aquí, en este caso, que es muy pequeño, pero vemos, digamos, en este caso, un documento judicial de la Audiencia Nacional en el que se hace referencia a esas investigaciones internacionales y, en este caso, la traducción del auto donde se describe la dinámica criminal que se produjo en Ruanda y que fue enviado para las investigaciones al Tribunal de Arusha desde Madrid. Dos ejemplos gráficos de esfuerzos, ahora hemos hablado, digamos, de tribunales, ¿no? Y por lo tanto, en este caso, esfuerzos estatales con el empuje de la sociedad civil, pero también creo que vale la pena hacer referencia, para ser complementario con Jaime, que seguro que explicará muchas iniciativas de carácter institucional y estatal, algunas que provienen de propuestas de la sociedad civil. Y en este caso, pues pongo estos dos ejemplos del diálogo interruandés, en este caso a partir de la experiencia con las víctimas españolas y ruandesas, etcétera, etcétera. Las víctimas ruandesas nos solicitaron que facilitáramos un diálogo entre los ruandeses que empezó, digamos, a nivel de sociedad civil, pero que fue ascendiendo y expandiéndose horizontal y verticalmente hasta involucrar a dos expresidentes del país, varios exministros, varios militares de diferentes bandos militares, exdiplomáticos, etcétera, etcétera. Aquí, gráficamente, para que veamos los paralelismos que se producen, en este caso, los refugiados españoles de la guerra civil y los refugiados ruandeses, tanto en Ruanda como en la República Democrática del Congo, hay imágenes que son prácticamente, podríamos decir que, desgraciadamente, lo que sucedió en los años 30 vuelve a suceder en los años 90, cuando había habido la aspiración de Naciones Unidas de que esto no volviera a suceder, y vuelve a suceder en los años 90 y, desgraciadamente, podemos poner las mismas imágenes trágicas en Siria, por poner ejemplos, o en Irak, etcétera, etcétera. Y bueno, para enseñaros algunos, en este caso, ejemplos, digamos, de la facilitación del diálogo, que iniciaron dos personas, uno de etnia Hutu y otro de etnia Tutsi, y que a partir de aquí fueron involucrando a varias personas. En este caso, muestro las imágenes de la segunda edición. Aquí, en este caso, habían exministros y entendimos que la forma mejor de empezar a dialogar era no hablando, ante las dificultades objetivas que había de intercambiar
teniendo en cuenta que eran víctimas de genocidio y de masacres sistemáticas, etcétera, etcétera, y aportamos, en este caso, la iniciativa, a lo mejor conocéis la referencia, de un maestro de Aikido, de un arte marcial no violenta, que no pertenecía ni a la cultura occidental ni a la africana, con lo cual nos colocaba a todos en plano de igualdad, y en este caso experimentamos con los movimientos de la acción no violenta. Después, si queréis, hacemos referencia a ello. Y aquí podemos ver no solo a los participantes ruandeses, sino a las víctimas, a los familiares de las víctimas españolas, encontrándose también con los participantes ruandeses. Aquí, bueno, esto se celebró, en este caso, algunas en Madrid, otras en Cataluña, otras, como vemos, en Ámsterdam, para refugiados, algunos procedentes de Ruanda y otros en diferentes lugares de Europa. Vemos Washington. Hicimos una específica en plataforma femenina, porque las mujeres nos pidieron una plataforma femenina específica. Si tengo ocasión después explicaré también las particularidades, pero fue una dinámica diferente, muy interesante y muy productiva. Aquí veis, digamos, un poco las escenas. Hubo nuevamente un encuentro con las víctimas españolas en Ruanda, y esta es la edición representativa después de diferentes ediciones que de alguna manera recoge pues, el proceso de 6 o 7 años de ediciones de El Diálogo. Aquí tenéis la página web, Veritas Ruanda Forum, donde están publicados esas imágenes, hay vídeos, hay los documentos de los acuerdos a los que llegaron, por si os interesa profundizar sobre ello. Y, para acabar, otro ejemplo, también en este caso surgido de forma combinada desde las instituciones y después desde la sociedad civil. En la presentación nos ha hecho referencia, pero yo durante 5 años dirigí una institución pública del gobierno autónoma, pero digamos linkada al gobierno de la Generalitat de Cataluña, que es el Memorial Democràtic de la Generalitat de Cataluña, que es el encargado de llevar las políticas públicas de memoria sobre los hechos de la guerra civil y la dictadura franquista y la lucha por las libertades y la transición a la democracia en España, ¿no? Y la primera audiencia memorial la hicimos y la impulsamos desde el Memorial Democràtic, por lo tanto, institucionalmente, con la idea, en este caso, de una iniciativa inspirada en las audiencias públicas de las comisiones de la verdad, teniendo en cuenta que se está haciendo en los años, la primera se hizo en el año 2015, por lo tanto, casi 80 años después de iniciada la guerra civil, y por lo tanto, con muchas de las personas, digamos, que habían sufrido los hechos ya no existentes, algunas todavía sí, la mayoría, como veréis, de personas que participan tienen 90 años, tienen 80 años, tienen 70 años, depende del tema, y el objetivo no es un diálogo, a diferencia de la iniciativa anterior, entre los participantes, sino una escucha respetuosa y un reconocimiento por parte de las autoridades de dignificación y reconocimiento de que esos hechos se sufrieron por parte de esas personas en el lugar donde sucedieron los hechos. Hablamos de escucha, de reconocimiento, de resiliencia y de reconocimiento institucional a las víctimas. Podéis ver aquí también pues, algunas imágenes. Este año hemos hecho 3 audiencias memoriales en 3 localidades diferentes de Cataluña, con participación de pues, unas 60 personas aproximadamente como testimonios y con muchas personas. La gracia es que se hacía en el mismo lugar donde habían sucedido los hechos. Y pues en este caso, acabaré casi con esta anécdota, en este caso estaban los participantes y estaba el alcalde o la alcaldesa, en este caso vemos la alcaldesa con el representante también de la Diputación de Barcelona, que hacían el reconocimiento, y donde cada una de las víctimas tuvo la ocasión de expresar. Y acabo quizás con los últimos 2 testimonios de la última audiencia memorial, que fue la semana pasada, en el que el nieto
que es actualmente concejal de Cultura del mismo ayuntamiento donde se produjeron los hechos, por primera vez en público reconoció que de mayor, haciendo investigaciones sobre su familia, descubrió que su abuelo había sido el jefe del comité revolucionario, principal causante de las muertes y las ejecuciones que se habían producido en el municipio en los primeros meses de la Guerra Civil. Y coincidió con el nieto de una de esas víctimas en el acto, y fue muy emocionante, ¿no? Muy emocionante. En este caso vemos digamos, la sesión en la que se produjo. Bueno, era simplemente explicaros un poco el marco teórico, los diferentes mecanismos que se han ido generando y dos ejemplos relacionados, o tres ejemplos, uno a través de la justicia internacional, el segundo, diálogo internacional, y el tercero, audiencias memoriales a nivel nacional, para dar un ejemplo, digamos, gráfico de diferentes mecanismos que han podido ser utilizados, y me remito y quedo a vuestra disposición después de la intervención de Jaime para que intercambiemos lo que más os interese. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues Jaime, tienes la palabra. Muchas gracias, Matilde. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a la Universidad Autónoma, a la Fundación Polanco, a los queridos amigos acá del Centro Cultural Blanquerna, que por cierto, qué librería más interesante, ahora le echo un vistazo. Como les decía Matilde, bueno, yo voy a hacer una reflexión desde lo que ha sucedido en América Latina, que es a donde he trabajado en temas de derechos humanos los últimos 25 años, todo el tiempo que llevo de conocer a Antonio y a Matilde, que hemos andado mucho por esa compleja, difícil región del mundo que nuestra América Latina. Y bueno, y también mi enorme alegría de compartir y honor con Jordi, y sobre todo oír la enorme experiencia que nos ha compartido. Yo no voy a hablar mucho del marco teórico a estas alturas de un máster, aparte ya Jordi ha dado los fundamentos del marco teórico. Voy a hablar un poquito de la experiencia de América Latina y tal vez de algunas, Jordi, de algunos, yo diría, paradigmas nuevos que se nos están presentando en materia de justicia transicional, porque una cosa fueron, digamos, las, comillas, transiciones históricas a la democracia que se dieron en la salida de las viejas dictaduras de Argentina, Uruguay, Chile, Guatemala, El Salvador, etc. Lo que se nos está presentando ahora, en algunos casos nuevos, como el caso de Colombia, que es tan polémico, que nos genera interrogantes y dilemas nuevos por resolver, no únicamente desde el punto de vista teórico, sino práctico. Y como decía Matilde, voy a hablar un poco de la experiencia personal, que bueno, justamente por haber sido director de programas del Instituto Interamericano de Derechos Humanos más de una década y con muchos de nuestros colegas trabajamos directamente en los procesos de transición. Quiero hablar del caso de Argentina, del de Paraguay, del de Chile, la transición de los acuerdos de paz de Guatemala, que dio lugar a los acuerdos firmados en el año 96, el informe de la verdad de Honduras, del caso Zelaya, del cual me tocó ser coautor, un proceso complejo que Naciones Unidas participó, que no salió nada bien. Hay que decirlo abiertamente, y justamente lo que hemos vivido en el último año y medio en Honduras es el caso típico de un informe de la verdad mal hecho, ¿verdad? Y voy a hablar también del caso de Colombia al final. Yo tal vez quisiera retomar algo que Jordi ha dicho de que hablamos cuando hablamos de justicia transicional. Me recuerdo porque justamente en esa época andaba en los Estados Unidos trabajando como investigador y profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York, cuando se crea y se funda el International Center for Transitional Justice,
Y bueno, y es un término anglosajón, fueron justamente ese grupo de juristas, estoy hablando de fines de los 80, inicios de los 90, cuando se introduce el concepto de justicia transicional. Hablamos de justicia transicional cuando, lo ha dicho muy bien Jordi, cuando estamos viviendo un proceso de transición de un estado de violación sistémica a derechos humanos, generalmente masiva a derechos humanos, a, digamos, escenarios de normalidad democrática. Por eso hablamos de justicia transicional. Con algunos elementos, estamos hablando justamente de violaciones masivas a derechos humanos, no son los casos particulares, el caso de Antigua Yugoslavia, el caso de Ruanda, el caso de la Argentina, de Chile, etcétera, a escenarios de normalidad democrática, y parecería ser, ya en retrospectiva, después de casi 30 y tantos años que hemos recorrido el concepto y hemos visto tanto, 30, casi 40 años, Jordi, que lleva esta historia, de que al menos para que exista una adecuada justicia transicional se requieren dos elementos fundamentales. Uno, que se cumpla el Estado de Derecho, que se sigan una serie de determinadas normas, una serie de provisiones legales, las cuales antes no estaban tan normadas. Lo de Nuremberg fue prácticamente ad hoc que se crea, y después es un proceso, yo diría, muy inductivo, que nos va llevando al Estatuto de Roma, ¿verdad? Estamos en un caso típico que la conformación de un derecho, de un instrumento, el derecho internacional público, se da como resultado de un proceso inductivo de prueba y error, no como ha sucedido con otra serie de instrumentos en materia de derecho internacional público, que bueno, se reunió la Asamblea General en su día y dice, vamos a hacer un convenio, una convención contra la tortura, o qué sé yo. Número uno, que se cumpla el Estado de Derecho, que se haga justicia a una determinada normativa. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, este segundo requisito, porque lo que vivimos en América Latina nos lo enseñó, que se satisfagan adecuadamente la dignidad de las víctimas en todos los casos, o en la mayoría de los casos. Es decir, el modelo debería buscar que se satisfagan todos los casos, no parcialmente. Porque existe la tentación, y esa es la primera nota al pie de página que yo querría hacer, Jordi, coincidirás conmigo, que en el proceso transicional es muy común que existan acuerdos de realpolitik, donde el grupo emergente que va pues, a reorganizar el Estado en el proceso transicional pacta con algunas de las facciones o de los sectores que perpetraron violaciones a derechos humanos, y en busca de una solución política, de realpolitik, se dejen descubiertas en algunos casos violaciones muy importantes, desde el punto de vista cuantitativo, o sea, el 20, 30, 50, 60%, pero que basta con que sea un 10%, es más, diría con que basta que sean algunas decenas, para que en principio el proceso se vicie. Y ese fue el grave problema de las leyes de punto final. O sea, cuando nos tocó, bueno, entró a hablar un poquito de la experiencia que me tocó recorrer, bueno, buena parte de esos 10, 15 años de América Latina, que vimos en algunos de los casos de los retornos a la democracia en América del Sur. En el caso de la Argentina, después del complicado proceso que Alfonsín conduce, y sobre todo muy empujado, y yo lo conocimos bien a don Raúl Alfonsín, yo trabajé con él inclusive, muy empujado, sin embargo, Alfonsín por la presión de las madres y de las abuelas de la Plaza de Mayo, que prácticamente no le daban respiro a Alfonsín, ¿verdad? Para que se lograsen cubrir la mayor cantidad de investigaciones en materia de derechos humanos. Raúl Menem, se acordarán ustedes de que, bueno, dicta después del informe Sábato, sale Alfonsín, etcétera, una, comillas, ley de punto final, que trata de hacer una transacción al modelo. Error, gravísimo error.
A mí me tocó ser muy amigo de don Emilio Miñone, alguien que la gente que trabajó en derechos humanos en Argentina se acordará de él, fue uno de los grandes luchadores de... Y bueno, la hija de Miñone, a la hija de Miñone y a su nieto, desaparecidos, y Miñone pasó 12, 15 años buscándolos y nunca los encontró hasta que murió el propio Miñone. Y a partir de conocer a Miñone, bueno, conocí decenas, centenas de casos que jamás fueron adecuadamente perseguidos. En alguna medida aquella ley de punto final del expresidente Menem fue una inflexión que yo creo que, digamos que genera una transgresión a este segundo elemento, Jordi, Matilde y colegas, que tiene que darse necesariamente en un proceso transicional, no únicamente el cumplimiento de algo, se me hace aquí un poquito, sí. Es que este tema me genera emoción, así que bueno. No solo cumplirse un cierto Estado de Derecho, una normativa sustantiva y procedimental que guía el proceso de justicia transicional, sino efectivamente perseguir sustantivamente la mayor cantidad de casos. El balance en general en Argentina, yo diría, bueno, no fue tan malo, una gran cantidad de los militares argentinos procesados, ustedes se acordarán de Galtieri, de Videla, etcétera, algunos no, ¿verdad? Yo diría que un 60-70% de los casos se cubrieron adecuadamente. No sucedió así, y tengo que decirlo con tristeza, en países que, bueno, nos tocó trabajar mucho, como el caso del Paraguay, donde esa solución de Realpolitik generó una enorme impunidad de quienes ejercieron violaciones masivas en derechos humanos. Una sociedad civil, yo quiero mucho al Paraguay, ignoro si hay aquí algún estudiante paraguayo, país que yo quiero muchísimo, pero digamos, con ONGs en ese momento, mucho más débiles en materia de derechos humanos que no pudieron conducir el proceso. El caso de Chile fue muy interesante. Bueno, Chile, como todos ustedes saben, ha sido históricamente un país muy combativo en materia de derechos humanos. La resistencia contra Pinochet fue muy fuerte. Sin embargo, en Chile se dio también una solución macropolítica de Realpolitik que no corrigió, desde el punto de vista de los objetivos de la justicia transicional, muchas de las violaciones masivas y particulares que se dieron. No fue sino, acordarán ustedes, la famosa, que justamente como nos recordaba Jordi ahora, la iniciativa de la Audiencia Nacional Española que logra la detención de Pinochet y demás, y con un problema interno en el caso chileno, y es que el proceso político que dio lugar a la concertación, todo este gran acuerdo político de la concertación que ustedes conocen, que puso en el gobierno prácticamente a 6 presidentes chilenos, empezando con Lagos, y bueno, la última ha sido... fue un acuerdo macropolítico que por vestir algunas cosas desvistió otras, y desvistió una persecución adecuada en materia de derechos humanos, de las violaciones masivas del régimen de Pinochet, por un lado, y desvistió algunas otras cosas que, por ejemplo, los acuerdos económicos sobre los cuales fundamenta el boom económico. Eso no tiene que ver con justicia transicional, pero de alguna forma todo tiene que ver con justicia. Chile sigue siendo hoy día un país tan admirable, yo aparte lo quiero muchísimo otra vez, sigue siendo uno de los países, curiosamente, con un esquema de desigualdad en la distribución de la riqueza que no corresponde a su potencial y a su cartel y a todo lo que Chile representa. Esto lo trabajó mal la concertación, y bueno, mis grandes amigos en Chile son justamente de la concertación, y bueno, siempre se los he dicho. Chile nos deja la enseñanza de que de nuevo los acuerdos macropolíticos de Realpolitik pueden generar daños muy serios en esta materia. Bueno, en Guatemala, hay un artículo de un periodista de The Guardian,
periódico inglés que describiendo Guatemala. Yo lo quiero muchísimo, tanto lo quiero que estudié mi escuela primaria en Guatemala, con eso lo digo todo. Es uno de los países más hermosos, sin duda, de nuestra América Latina. Hay un periodista de The Guardian que estuvo allá por los años 70, recorriendo toda América Latina, Jordi Matilde, decía, describiendo a Guatemala, a todos los países le ponía alguna frase críptica que nos decía Guatemala, the most beautiful, but the cruelest, el más cruel de todos. Bueno, y eso es la historia de nuestra querida Guatemala. Los acuerdos de paz del 96 también generan, en principio un aplacamiento del conflicto con la guerrilla, todo lo que implicó, y unos acuerdos de paz firmados en el 96, en los cuales yo estuve con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Estábamos tratando de ayudar y asesorar un poquito Naciones Unidas, el Instituto Interamericano, a todas las partes, donde se cometieron dos errores. En primer lugar, en materia de persecución de los crímenes históricos, prácticamente se le pone una losa al asunto, y hay un error enorme. Quizá porque, y tengo que decirlo, bueno, las ONG de derechos humanos eran importantes, pero la gran mayoría de las víctimas fueron, miembros de ese maravilloso mundo de los 22 pueblos mayas, con muy poca capacidad vocal para hacer el reclamo que sí se pudo hacer en Argentina por medio de las madres, a las abuelas de la Plaza de Mayo. Para los que no conocen Guatemala es uno de los países más ricos culturalmente, en ese pequeño país que es Guatemala, que Guatemala será del tamaño de Cataluña, me imagino, no mucho más. Es un país que no solo hay un pueblo maya, o sea, hay 22 pueblos mayas, y no solo es el cachiquel, hay 22 lenguas adicionales al cachiquel. Toda esa riqueza de esa negociación quedó por fuera, y bueno, los acuerdos del 96, yo diría, viéndolos en perspectiva, que suponían, aparte de esto, como enmienda a la violencia histórica, salud pública masiva, educación pública masiva, reconocimiento de los derechos culturales de los pueblos. Mucho se quedó en el papel, tengo que decirlo, y los problemas cíclicos que nuestra querida Guatemala sigue viviendo son justamente problemas de esto. En el caso de Honduras, a mí me tocó, como director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad, que les decía Matilde, a llamado de Naciones Unidas, trabajar junto con 15 colegas de distintos lados del mundo, en ese informe, cuando al expresidente Zelaya el ejército literalmente lo detiene en la casa en pijama, en su momento, y lo manda para Costa Rica, y hay un golpe de estado técnico, etc. Y nos convocaron para hacer un adecuado reporte, que yo creo que fue razonable. Lo dirigió Eduardo Stein, expresidente de Guatemala, por cierto. Es un muy buen trabajo, Eduardo, y creo que el grupo de colegas que tratamos de ayudar. Pero, digamos, las recomendaciones esenciales, que eran recomendaciones de cambios estructurales en materia constitucional, en materia de política pública, etcétera, no se cumplió ninguna. No se cumplió, ¿no? Vamos a ver muchas provisiones básicas en materia de defensa de derechos humanos, de derechos civiles, que desconoce la Constitución hondureña o que desconoce la normativa hondureña. Bueno, se recomendaron ahí, pero no hubo ningún adelanto en esta materia. Bueno, el resultado, y lo quiero decir abiertamente, es que, poco tiempo después, han pasado 8 o 9 años, al igual que Matilde me conoce, yo hablo sin pelos en la lengua, al igual que en Venezuela hay una masiva violación a los derechos civiles y a los derechos electorales, en Honduras también, y eso tiene muy poca prensa internacional. En Honduras hubo una elección hace un año donde se dieron todos los fraudes que nos podamos imaginar, y sin embargo el actual presidente hondureño está ahí. Justamente una mala negociación, yo diría, esos acuerdos macropolíticos de Realpolitik, una vez más nos demuestran de que un proceso transicional de justicia no genera los resultados adecuados. Quiero terminar justamente
como les decía Jordi, quizá para que tengamos un intercambio. Hablando del caso de Colombia, lo que ha sucedido en Colombia ahora con los acuerdos de paz firmados por el presidente Santos y la guerrilla y las FARC, y bueno, ¿cuál es la gran discusión que se ha generado, inclusive que da lugar a una elección donde el partido de Santos no va a competir, no parece ser finalista en este proceso? Justamente parece ser que en el caso colombiano los antípodas en la discusión, por un lado el partido uribista, ese señor Duque, que en algún momento me tocó conocerlo, y el partido que representa a las FARC son los que encabezan las encuestas, y donde tenemos un debate muy polarizado. Aquí la gran pregunta es, ¿fue bien hecho? Vamos a ver, el acuerdo de paz empujado por Santos y firmado en La Habana, como ustedes se acordarán, hace un año y medio aproximadamente, ¿fue bien hecho o no? Yo diría, y esto nos plantea una interrogante nueva en materia de justicia transicional, Jordi, y es que, digamos, la tesis de Uribe y el sector que apoya a Uribe, que despojémonos en estos momentos quién nos cae bien, si Santos o Uribe. Sobre esto el tema colombiano genera muchas pasiones, no solo dentro de Colombia, sino en América Latina. Yo tengo amigos pro-santistas fieros y pro-uribistas fieros también. Quizá lo que no incorpora adecuadamente la negociación colombiana es que efectivamente las sanciones y las sanciones y lo que ello implica, indemnizaciones, reconocimientos de delitos jurídicos, etcétera, por parte de las FARC y la guerrilla, se elude del acuerdo de paz. Y esto nos plantea un problema, ustedes que están terminando justamente este máster en Derechos Humanos, que es el gran problema del siglo XXI, Jordi y Matilde, y es que nos encontramos de que no son únicamente los actores estatales los que pueden perpetrar violaciones en derechos humanos. Cuando nosotros empezamos a estudiar derecho, Jordi, ¿te acordás? Bueno, era el Estado quien violaba los derechos humanos y punto, y los ciudadanos eran las víctimas. Después, en los últimos años, empieza aquella discusión, en los últimos 15, 20, 25 años, bueno, ¿no? Y se genera una serie de resoluciones de los tribunales constitucionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene algo por ahí, la Corte Europea de Derechos Humanos también tiene alguna jurisprudencia por ahí de que los actores privados pueden generar violaciones a derechos humanos. Grandes transnacionales, grandes empresas, conglomerados, etcétera, pueden generar violaciones de derechos humanos. Eso empezó a cambiar un poco el paradigma, ya no solo era el Estado el que podía violar derechos fundamentales. Bueno, quizá el tema de los acuerdos de paz en Colombia es que no hace un reconocimiento adecuado a que no solo hubo violación de derechos humanos por parte del Estado colombiano, sino hubo también una enorme cantidad de violaciones de derechos humanos por parte de las FARC. Y en las sumas y en las restas no se hizo una adecuada puntualización de ese punto y de las sanciones correspondientes. Lo que no, una serie de ciudadanos colombianos que no son gente normal y común de la calle dice, bueno, los que mataron a gente que yo conozco están ahora, bueno, en la calle disfrutando de todos los beneficios de la democracia sin al menos alguna significación, algún reconocimiento por parte del sistema jurídico y del marco jurídico de esa negociación de que hay culpabilidades. Y ahí hay un problema serio. Y esto nos lleva, Matilde, a algo que tiene que ver con la discusión de ayer, que me pareció interesantísima, y es en este mundo mucho más complejo del siglo XXI, donde el poder se nos está, vamos a ver, fragmentando, ya no es únicamente el Estado y las sociedades civiles nacionales. Tenemos entidades supraestatales que participan en las decisiones de poder y tenemos actores, vean qué interesante lo complejo, actores supraestatales, ¿verdad?, sobre los cuales tenemos muy poca capacidad de coerción y coacción, ¿verdad?, lo cual no están sujetos digamos, a los regímenes jurídicos tradicionales, que pueden ser también violadores masivos de derechos humanos. Les voy a dar
el nombre de dos que son absolutamente contradictorios entre sí. Bueno, Al Qaeda es uno, ni qué decirlo. Pero parecería ser que Facebook y Mark Zuckerberg, y ahora en este debate que está teniendo aquí con el Parlamento, lo es también. Son formas distintas de violaciones de derechos humanos. Y nos damos cuenta que una de las enormes debilidades del derecho internacional, como decía Philip Jessup, el teórico del derecho internacional, hasta tanto no le implementemos formas de coerción y coacción adecuadas, será una magnífica forma de poesía, pero nada más que una magnífica forma de poesía. Introduce en el campo de la justicia transicional también retos y dilemas nuevos. En el caso de Colombia lo está generando el tema de Al-Qaeda y una gran cantidad de actores transnacionales sobre los cuales, bueno, en primer lugar, ¿dónde está el domicilio de Al-Qaeda para irle a imputar las sanciones? ¿Quién es el personero? En fin, bueno. Esto nos genera una enorme cantidad de problemas. Con lo cual quiere decir, y con esto termino, yo creo que Jordi lo planteaba muy bien al inicio, estamos ante una forma del derecho nacional e internacional en continuo movimiento y transformación. Esto no es un derecho muerto ni petrificado, sino que estamos justamente ante una forma de regulación jurídica y de protección de derechos humanos que se irá transformando en los próximos años en formas impensadas, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Hemos tratado de ser cortitos así para... Sí, realmente os habéis ceñido escrupulosamente al tiempo. Bien, abrimos el coloquio. Si alguno de vosotros quiere participar. Iría a decir qué cosa más extraña. Nadie. Buenas tardes para Jaime. No, primero que todo, sí queríamos aclarar que en Colombia las elecciones no están en el tema Santos y la guerrilla. Creo que el candidato segundo que tiene más fuerza no es precisamente de la guerrilla de las FARC. Sí, las FARC pudo hacer política y luego retiraron su candidato, entonces como para que quedara un poquito la claridad sobre ese tema. Solamente lo queríamos decir porque pues sí nos pareció muy curioso que esa fuera la lectura externa. Ahora yo no soy petrista, que es el segundo candidato, pero tampoco es de las FARC. Bueno, quizás estuve en Bogotá hace una semana y media, ¿no? Justamente lo que estás diciendo es lo que indiqué. Me parece que en estos momentos quien se van a disputar, ya conversando con mucha gente en Colombia, quien se van a disputar las elecciones, justamente el partido que representa a las FARC por un lado y el partido de Duque por otro lado. Es decir, las antípodas políticas. Esa fue la percepción que tuve, bueno, inclusive hablando. Lo que pasa es que las encuestas son muy cambiantes y dinámicas. De todas suertes, si me permitís, te agradezco mucho el comentario, casi que el problema de fondo no es ese, el problema de fondo es la naturaleza de los acuerdos, que yo te quiero decir que yo desde afuera como promotor de derechos humanos que lo he sido, apoyo cualquier acuerdo de derechos humanos que busque la paz. Mi indicación era que quizá hay un aspecto en materia de señalar responsabilidades en el macroacuerdo que se logra, que no fue adecuadamente desarrollado, lo cual genera problemas a futuro en materia de reconocer de que la violación a derechos humanos no puede venir necesariamente de forma única del Estado, que sin duda el Estado colombiano violentó derechos humanos. Aquí la gran pregunta es si la guerrilla también violentó derechos humanos, y mi percepción es que sí. Digo, tu país lo conozco mucho, he trabajado allí, me encanta, por cierto, un país que respeto profundamente. Pero cuando uno hace un balance histórico, bueno, nuestra percepción, he trabajado mucho con Unión Europea, de que sí, de que hubo violación de derechos humanos de ambos.
Quizás para añadir algo a la cuestión de Colombia, que creo que es significativo en relación a las cuestiones de justicia transicional, digamos, contemporáneas, y que tiene que ver con lo que comentas, ¿no, Jaime? Es el aspecto, digamos, estamos hablando de un acuerdo de paz enormemente complejo y larguísimo, ¿eh? Además, hay que decirlo, ¿eh? Y por lo tanto, muchos profesionales, no solo los abogados, sabemos que cuanto más largo y más complejo, más posibilidades hay digamos, de fugas o de quebrantos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya el Tao Te Ching hace 4.000 años decía que cuanto más leyes se formulan, y vale para los acuerdos, más posibilidades hay de quebrantarlas, ¿no? Por lo tanto, pero sí que hay un aspecto significativo que es diferente de otras situaciones como las que hemos puesto de manifiesto. Y es que, en el caso de Colombia, es cierto que las violaciones de derechos humanos se producen durante más de 50 años. Como decías, Jaime, hay actores estatales, pero hay actores no estatales como la guerrilla, las FARC, etc. Pero fijaros hasta qué punto es significativo el cambio que se produce a nivel no solo colombiano, sino también internacional, que es que en el ámbito jurisdiccional para la investigación no solo de la violación de derechos humanos que se produce en Colombia, sino de los posibles delitos, estamos hablando de delitos y de responsabilidad penal individual de las personas que se producen en estos años de Colombia, la Corte Penal Internacional envía en diversas ocasiones a la oficina de la Fiscalía para supervisar en La Habana que los acuerdos a los que se llega y los contenidos en los que se llega en relación a la investigación y enjuiciamiento sobre crímenes, no solo de violaciones de derechos humanos, crímenes que se producen en Colombia, tienen que estar validados por esa Fiscalía. ¿Por qué? Porque es uno de los casos que está abierto como diligencias preliminares en la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y, a diferencia de en lo sucedido en Ruanda, Chile, Argentina, Camboya, otros ejemplos anteriores, ya es estándar internacional que no se puede producir amnistías a nivel internacional. Como mínimo los acuerdos, seguramente, después vemos, como decías muy bien, las cuestiones de realpolitik, y que se traslucen en los acuerdos y que después todavía se traslucen más en la práctica, ¿no? Que a lo mejor queda muy bonito en el acuerdo de paz, pero después esas jurisdicciones especiales que están establecidas, están previstas, etcétera, etcétera, no se trasladan a la realidad concreta. Pero lo cierto es que el acuerdo de paz de Colombia, y más con las segundas aportaciones que se realizaron después del no del referéndum en Colombia, iba en la línea con la observación de la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para adoptar determinadas respuestas jurídico-penales que se trasladaran de alguna forma en decisiones de responsabilidad penal individual. Veremos si eso se traslada o no se traslada. Pero me refiero a esto porque en otras circunstancias esto no existía. Sí. En el caso español es evidente y tenemos esa discusión todavía en el año 2018. Todavía hay víctimas y familiares de víctimas que están reclamando la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de la dictadura franquista y de la guerra civil. Todavía en el año 2018, 80 años después. Todavía hay víctimas y familiares de víctimas que están reclamando que la justicia investigue dónde están sus familiares desaparecidos, porque saben en algunos casos dónde están. Y no se ha traducido en justicia precisamente porque en aquel momento histórico no era posible lo que ha sido posible en el caso de Colombia. Sí, simplemente para complementar un poco en esta Jordi, línea, si ¿no? me permite, el tema me parece interesantísimo le he leído hoy en la mañana a Ernesto Samper, que está justamente en Barcelona en este momento, unas declaraciones que me han parecido de lo más sensatas, que tienen que ver con la discusión que teníamos ayer, Matilde. Dice Samper, ¿por qué Santos pierde el referéndum?
Porque si quizás se cayó en la trampa, con todo y el apoyo que desde afuera le dimos a Santos, créeme que la comunidad internacional estábamos apoyando a Santos con mucha fuerza. Samper dice porque se cayó en la ilusión de que las ONGs, que algunas ONGs de derechos humanos y que los representantes de la guerrilla representaban a la sociedad civil. Y la sociedad civil es algo más complejo y más grande. Una de las cosas que, oyendo ayer a Marianne, reflexionaba y hablamos al final, a la salida con Marianne, es que, por cierto, un sociólogo, politólogo que me parece fantástico, ustedes muchos lo deben conocer, Robert Dahl, estadounidense, dijo aquello ya desde 1960, la idea de que la sociedad civil es una sola es una ficción. Ni siquiera las ONGs de derechos humanos representan adecuadamente a la sociedad civil, ojo. Las ONGs de derechos humanos, se los digo yo que he trabajado 30 años en derechos humanos, representan la perspectiva del mundo de los dirigentes de esas ONGs de derechos humanos. Punto. Hay que incorporar otros puntos de vista también. Y por eso se pierde el referéndum. Cuando todo el mundo desde afuera queríamos que lo ganara Santos. Porque bueno, habían otros puntos de vista de la sociedad colombiana que no estaban representados ahí. De allí que, saliendo un poquito del caso de Colombia, quizá la gran enseñanza de todo esto es que hay que cumplir para que se dé la justicia transicional por la cual la abogada, y nos explicaba Jordi muy bien ahora, este marco teórico del inicio, no solo necesitamos cumplir ciertos procedimientos, sino que los acuerdos de Realpolitik y empujar un referéndum sin haberle consultado a otros sectores de sociedad civil, como dijo Samper hoy en Barcelona, y me pareció muy razonable lo que dijo Samper. Hay que seguir un cierto procedimiento de consultas hoy día. A ver. Yo tenía dos preguntas. Primero, más o menos, Jordi ya me ha respondido. Si vosotros creéis que ha habido justicia transicional en España y si no, pues si aún es posible que la haya. Y la segunda es, ¿cómo queda la justicia transicional en el contexto actual? Porque me da la impresión de que bueno, la justicia universal prácticamente ha desaparecido y los tribunales internacionales cada vez tienen menos peso, entonces depende totalmente de la voluntad política de los propios estados violadores de los derechos humanos que haya una justicia transicional. ¿Qué papel juega hoy en día en el contexto actual? Bueno, casi para responder, que es muy interesante y también sería largo y daría, de hecho, para una sesión monográfica. Pero para no contestar con mis palabras o únicamente con mis palabras, es importante tener en cuenta que, fruto del esfuerzo de este proceso que hemos hecho referencia, la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2012 aprobó un relator especial que lo denominó no como justicia transicional, sino un nombre muy largo: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Realmente les sugiero que lean el informe inicial que realizó él de su misión, ¿no? De la misión de esta Relatoría Especial de Naciones Unidas, porque explica muy bien los diferentes ejes de justicia transicional. Pues bien, siendo director del Memorial Democràtic de la Generalitat, me tocó recibirlo institucionalmente en la visita oficial, digamos, del relator especial, que vino en visita a España, vino a Madrid, vino al País Vasco y Galicia y vino a Cataluña y tuvo contactos en relación a instituciones y sociedad civil en Andalucía. Por tanto, y después hubo una reunión con todos los representantes, digamos, de las comunidades autónomas. Tuvo, yo creo, que una visión bastante amplia, además él conocía, era un colombiano justamente, Pablo de Grave, y venía a decir, después de estudiar todo, que en los 4 ejes en los que hemos hecho referencia, y teniendo en cuenta que España, no sé si hoy diría lo mismo, o al menos con la misma contundencia, pero decía que era una democracia consolidada,
afirmando ello con contundencia, viene a decir hay una serie de deficiencias estructurales muy importantes en los ejes. En concreto, en el ámbito de la verdad, hay una deficiencia muy clara en cuanto a la investigación de lo sucedido realmente durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Y en este caso tenemos que poner en contraste la enorme profusión de investigaciones universitarias, etcétera, etcétera, del ámbito de la Guerra Civil, sobre todo, de la dictadura también, pero de la Guerra Civil, a nivel nacional e internacional, en ámbito, digamos, de la democracia, que esto es evidentemente sano, pero lo que destaca el relator especial de Naciones Unidas es, eso está muy bien, pero es necesario que haya una investigación institucional para el establecimiento de determinadas cosas en el ámbito del eje de verdad. Y incide en un aspecto, yo creo que nuclear, importantísimo, al que antes he hecho referencia, que es el tema de la amnistía, y viene a decir, con todo el criterio, y aplicando y interpretando la Ley Nacional Española de Amnistía del año 77, y viene a decir, de acuerdo con el propio articulado de la Ley de Amnistía, el resultado final puede ser la amnistía, que es lo que se acordó precisamente como mecanismo transicional de Realpolitik, porque seguramente en ese momento era lo posible, lo plausible, lo que era practicable, porque si no, no hubiera sido posible, digamos, transitar a la democracia. Pero al mismo tiempo viene a decir, la misma ley dice que para poder producirse la amnistía deben investigarse los hechos, deben investigarse cuáles son los responsables de esos hechos, para poder derivar la amnistía de unos hechos y de un responsable de esos hechos. Por lo tanto, viene a decir, la propia ley de amnistía está preveyendo que haya una investigación y, por lo tanto, un mecanismo de establecimiento de la verdad. En el ámbito de la justicia hemos visto, paso de verdad a justicia, que no ha sido posible y no es posible, según la decisión del Tribunal Supremo, a partir de los intentos del juez Baltasar Garzón y otros jueces a nivel nacional, de investigar los hechos de los crímenes, digamos, de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Ha tenido que ser, curiosamente, se ha producido, digamos, el efecto espejo. La justicia española, de acuerdo con la justicia universal, investigó los crímenes de la dictadura argentina, chilena, etcétera, etcétera, y gracias al activismo de las víctimas argentinas y chilenas, etcétera, etcétera, que no pudieron investigar en sus países, se pudo producir esas investigaciones, y ahora hemos hecho al revés. Siendo pioneros como habíamos sido, ha tenido que ser una jueza argentina, gracias a Dios, que en aplicación de la justicia universal está investigando los crímenes de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, y está produciendo algunas exhumaciones de cuerpos a partir de la iniciativa de las víctimas que tienen que ir a denunciar en Argentina. Por lo tanto, deficiencia también en el ámbito de la justicia. Menos deficiencias en el ámbito de la reparación, algunas reparaciones se han producido, muy incompletas, no generales, etcétera, etcétera. Hay reparaciones, digamos, que claman al cielo, reparaciones materiales que claman al cielo, y sobre todo la deficiencia en el ámbito de la reparación es que no ha habido una reparación institucional, no ha habido un reconocimiento por parte de las instituciones del Estado del dolor y del sufrimiento que ha producido la violación sistemática de derechos humanos desde los años 30 hasta los años 70, largamente. En Cataluña, por ejemplo, desde el Memorial Democrático hicimos una iniciativa que iba en esta línea y que fue reconocida por el relator, que aprobamos, digamos, conseguimos que el gobierno aprobara el Día Nacional en Memoria de las Víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. Y se produce ese reconocimiento con la máxima solemnidad en el Palau de la Generalitat, en el lugar de máxima significación, por el presidente de la Generalitat y el presidente del gobierno. Pero esto no se ha producido a nivel del Estado español, se ha producido en una comunidad autónoma del Estado español. Y por último, garantías de no repetición. Hago quizás una muy breve referencia a los relatos de algunas de las víctimas de las audiencias memoriales que de este año 2018 y después de lo que se ha producido en octubre en Cataluña. Y es que muchas de estas personas de 80 y 90 años, en sus relatos y sus testimonios, venían a decir
lo que yo sufrí en los años 30, en los años 40, nunca me imaginé que volvería a vivirlo y sufrirlo en los años 2017, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues dejo simplemente esos testimonios encima de la mesa. Por lo tanto, hay realmente deficiencias muy sonadas y muy sólidas, vistas desde la perspectiva de un relator especial de Naciones Unidas que ha vivido un conflicto como el colombiano, pero que hace la perspectiva desde fuera. Sí, tal vez en relación a la pregunta que hacía yo, bueno, un costarricense que viene a España no es el, digamos, suscribo lo que has dicho, hasta la última coma. Me gustaría, sin embargo, decirte lo siguiente, mis abuelos y abuelos eran de un pueblito del norte, acá de Soria, migraron para Costa Rica. Y te lo voy a resumir con esta anécdota. Mi tío abuelo, que tengo un pequeño cuentito sobre él que se llama El viejo que nunca conoció el mar, porque nunca conoció la costa, ninguna costa. Cuenta que en ese pueblito al norte de Soria, que se llama Almarza, con Z, estuvo en Madrid y participó en los enfrentamientos acá en la Gran Vía. Y bueno, sucedió lo que sucedió y se regresó a su pueblo, a Soria. Y ese día se juró a sí mismo nunca volver a Madrid, ¿verdad? Nunca volver a Madrid y nunca ir al mar. Cuando se dicta la ley de amnistía, yo de casualidad estaba acá y lo fui a visitar. Y el cabreo fue de tal magnitud que me dijo, nunca iré a Madrid, nunca más. Solamente por eso. Y murió. Y nunca volvió a salir de su pueblo. Bueno, con eso poco te contesto mi percepción sobre el tema. Un brevísimo comentario sobre la segunda parte de tu pregunta. Yo no soy tan pesimista sobre los tribunales internacionales de derechos humanos. Yo creo que esto es un mecanismo de estira y encoge, de avanzar 3 pasos, retroceder 2, pero ahí vamos. Créeme que en esta materia yo soy optimista. En América Latina acaba de suceder algo, bueno, que fue una conmoción allá. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, como todos ustedes saben, dictó hace 8 o 9 meses una resolución haciendo obligatoria, en virtud de una opinión consultiva que le hace el gobierno de Costa Rica, una resolución que hace obligatorio el matrimonio del mismo sexo para todos los países latinoamericanos, lo que genera una conmoción y aparte la propia elección de Costa Rica se transformó en un debate sobre este tema y ha generado un debate, y ha generado una discusión muy interesante sobre el principio de aplicabilidad erga omnes en materia de derechos fundamentales, porque de acuerdo a una interpretación del Pacto de San José de Costa Rica, inclusive las resoluciones resultantes de opiniones consultivas de un Estado son aplicables a todo el resto de los Estados. Pero bueno, ya está la justicia peruana diciendo que no, y por ahí ya empezó el lío. Esto es un avance, sin duda es un avance ya, y en Costa Rica en estos días se están dando las provisiones en el registro civil de Costa Rica para empezar a aceptar e inscribir los matrimonios del mismo sexo, lo cual era impensado hace 5 o 10 años, impensado. Y bueno, hay avances, hay retroceso, en fin, yo no soy tan pesimista y te lo digo porque como te vas a dedicar a esto, me imagino, al tema de los derechos humanos de una forma u otra, a veces hay que ver el vaso medio lleno en estas historias, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta más? Pues allí y después aquí. Buenas noches. Mi pregunta va hacia cómo piensa usted que el proceso ahorita de paz que existe en Colombia pueda cambiar con las nuevas elecciones presidenciales, porque hay candidatos que quieren modificar los tratados, o sea, los convenios que ya se hicieron con las FARC los quieren modificar.
Entonces, ¿cómo piensa usted que eso puede cambiar la perspectiva de las FARC de mantener esos acuerdos? Porque ya hay una debilidad sobre esos acuerdos, según las cosas que han pasado últimamente en Colombia, con la petición de extradición de uno de los jefes de las FARC, que es Santrich. Y una aclaración, que no fue, creo que, o sea, mis compañeros de Colombia no la terminaron de aclarar. El partido de las FARC no tiene candidato presidencial y me parece hasta peligroso que digan que uno de los candidatos, que me imagino que será Petro, lo tilden de guerrillero, porque no lo es. Entonces, independientemente de las elecciones de cada uno presidenciales y de su partido político, me parece un poco peligroso porque las FARC no tienen ni siquiera candidato presidencial. Y pues mi pregunta va hacia, ¿cómo piensa usted que puede modificar esos acuerdos, las nuevas elecciones? Porque cada candidato tiene una percepción sobre eso diferente, ya que, digamos, Duque va con el uribismo, Petro tiene otras ideologías políticas, Humberto de la Calle fue uno de los abanderados del proceso de paz, y así sucesivamente. Gracias. Sí. Tal vez un brevísimo comentario, pero me gustaría, Jordi, también oír. No, vamos, yo a Petro lo conozco personalmente y lo vi ahora, sé muy bien a quién representa políticamente, no es candidato formalmente de las FARC, etc. Y creo, vamos a ver, creo que su gestión política la hace de muy buena fe. Al igual que de la Calle fue uno de los negociadores en La Habana. También lo conocí, hablé con él ahora en este último viaje que estuvimos con una misión de Naciones Unidas, justamente. Lo que quiero decir es que al no haberse hecho una consulta masiva a sociedad civil, vuelvo al tema que hoy Samper decía, y yo creo que Samper es más o menos exacto al describir el problema. Samper apoya los acuerdos de paz, quiere que sigan los acuerdos de paz. Sin embargo, ve alguna debilidad estructural. La debilidad estructural, yo hablé del caso colombiano refiriendo a uno de los problemas, digamos, típicos de la justicia transicional, y es que parecería ser que en este siglo XXI hay que participar a una gran cantidad de sectores para que los acuerdos en justicia transicional sean efectivos. Y en el caso de Colombia, me parece que el presidente Santos, que lo hace de la mejor fe posible, y yo creo que Colombia es mejor con los acuerdos de paz que sin los acuerdos de paz. Con esto te sintetizo. Pero las cosas no son químicamente puras en el mundo, es lo que quiero decirte. A pesar de que queramos defender los acuerdos de paz, yo creo que las consultas no fueron lo extensas que debieron haber sido. Esa es fundamentalmente mi preocupación, la que traté de externar acá. Yo sé que el tema colombiano, por eso dije que es un tema que genera mucha... Yo a Petro lo conozco personalmente y lo conozco hace 15 años, que me he hablado con él en muchas ocasiones y lo vi ahora de paz, en Bogotá hace un par de semanas que estuvimos allá. Que si hay posibilidad de retroceder en esto, hombre, espero que no, y yo diría que no es tan fácil. La comunidad internacional está metiendo mucha presión a Colombia para que no retroceda en esto, ¿verdad? La Unión Europea le ha dicho de distintas formas a Colombia, y si se diese el hecho de que ganase Duque, bueno, si fuese colombiano no sería mi candidato, está claro. Pero si se diera el hecho que ganase Duque, yo creo que la presión de la Unión Europea sería tan fuerte que no veo fácil desarmar el asunto. En materia de ciencias sociales y de política, etcétera, todo puede suceder. O sea, se pueden desarmar cosas, sin duda, ¿verdad? Y está dentro del marco de lo posible. Yo no veo un gran acuerdo, vamos a ver, no veo condiciones para que Colombia eche para atrás eso, ¿verdad? Creo que no solo los... Lo que pasa es que el escenario internacional es muy complicado hoy día, ¿eh? No sé si vieron esta noticia. Trump echó para atrás hace 3 o 4 horas la decisión de reunirse con Kim Jong. Una mala noticia. Es decir, cosas que uno cree que van a suceder de repente no suceden. Es decir, y esto tiene que ver justamente porque estamos ante un mundo multipolar
donde no hay predictibilidad. O sea, estamos en un escenario de mucha impredictibilidad a nivel internacional. Por eso el siglo XXI es muy como arena que se va dentro de las manos. No sé cuál es tu opinión sobre esto, Jordi. Bueno, enlazando un poco con lo que dices, yo no conozco tanto la realidad colombiana, he estado en diversas ocasiones, pero no conozco tanto, ¿no? Pero lo que sí me parece, digamos, significativo, que tenía un considerable, no cierto, riesgo político de justicia transicional, es que resulta novedoso el esfuerzo que hizo en este caso el presidente Santos de someter a referéndum unos acuerdos de paz. Porque el mensaje tradicional hasta este momento en este ámbito de justicia transicional y firma de acuerdos de paz es que yo, que tengo la representatividad de la soberanía, soy el legitimado para firmar los acuerdos y punto, y se ha acabado. Esté de acuerdo o no la sociedad civil, los diferentes organismos gubernamentales, no gubernamentales, etcétera, etcétera. Fue una jugada de gran riesgo que precisamente lo que buscaba era la legitimación, digamos, de ese acuerdo, de un acuerdo de paz complejo, que no salió bien probablemente con este análisis que decías de Ernesto Samper, ¿no? Pero yo creo que en este caso, poniendo el vaso medio lleno, hay que reconocer el enorme esfuerzo, es un salto mortal que se hace respecto a dinámicas anteriores, en el que por primera vez se somete a la votación del pueblo para que diga qué les parece sobre el acuerdo de paz. Es cierto que seguramente, hablando de un acuerdo de paz tan complejo, tan largo y todo esto, tiene una dificultad objetiva de poder trasladar a la población con diferentes niveles de educación, con diferentes procedencias, diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes grupos, diferentes victimizaciones que se han producido a lo largo de diferentes décadas, diferentes generaciones que han vivido este conflicto. Pues tiene una dificultad objetiva enorme de cómo trasladas ese acuerdo de paz, que es el reto, por otra parte, de todos los acuerdos de paz. Porque los acuerdos de paz se hacen siempre de forma representativa. No hay otra manera de hacerlo. Siempre se acuerda lo que se acuerda por escrito y se firma de forma representativa. ¿Cómo trasladas, digámoslo así, a las diferentes bases aquello que ha sido acordado y que ha sido, digamos, resuelto mediante un acuerdo de paz? Pues ese es el reto y la dificultad de todos los procesos de paz y todos los acuerdos de paz. Y pongo el ejemplo de Ruanda. Ruanda vive en el relato oficial un genocidio, seguramente hablaríamos de otros episodios y de masacres sistemáticas. En el año 94, yo no estoy de acuerdo que empiece y acabe en el año 94, pero sigamos el relato oficial, genocidio de Ruanda, 3 meses del año 94. ¿Cuándo se produce ese genocidio? Se produce en menos de un año de firmarse el acuerdo de paz de Arusha de agosto del año 93. ¿Qué sucedió para que después de firmar un acuerdo de paz, en menos de un año, se produzcan esos ataques y crímenes sistemáticos de población civil contra población civil y de ejército, de diferentes facciones del ejército con diferentes facciones del ejército? Pues tiene un enorme reto. Lo importante es efectivamente que se produzcan esos acuerdos de paz, pero hay efectivamente, como dices, Jaime, muchos elementos a trabajar cuando se ha concluido el acuerdo de paz y sobre todo posteriormente para que eso sea, digamos, realmente traducido y asimilado por los diferentes sectores y las diferentes perspectivas y que la gente vea que eso que se ha traducido en una serie de palabras que han sido firmadas se traduce en realidad y tiene consecuencias reales en el ámbito jurisdiccional y en el ámbito no jurisdiccional. Claro. Y con un tema, Jordi, la ley del 77 de amnistía no fue consultada a nadie, no se hizo ningún referéndum, simplemente las Cortes decidió. Efectivamente. Claro, y en cambio Santos sí se jugó el riesgo. Es decir, en abono a lo que estás diciendo, estaba también acordando, bueno, no es un caso de justicia transicional,
de cómo los gobernantes ahora están casi mucho más obligados a refrendar popularmente las cosas, ¿verdad? Y a veces les sale extraviada la decisión, como el caso de David Cameron con el tema del Brexit. Exactamente. Pero bueno, probablemente España tendría que hacer lo mismo ahora, no sería tan fácil. Exactamente. Hola, sí. Bueno, yo no tengo pregunta, más bien es una reflexión sobre Honduras porque soy hondureña. Decirle que he leído el informe y que lo comparto totalmente. Decir que Honduras, bueno, el último intento que hacemos los hondureños por transitar a la democracia es de 1982. Pero es un intento que en los últimos años está caracterizado por una involución y una regresividad que yo particularmente no sé cómo medir. ¿Y por qué lo digo? Es que esa involución y esa regresividad no se agota con el golpe de Estado en 2009, sino es que ahora hemos declarado inconstitucional la propia Constitución. Y este mismo mes se votó la laicidad. ¿Y por qué digo que se votó la laicidad? Porque se ha aprobado la lectura de la Biblia en las escuelas públicas. Y ahora se está discutiendo el regreso del servicio militar obligatorio. Y por si fuera poco, hace 2 días un diputado ha presentado una iniciativa para que se discuta la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Eso es todo. Buenas noches. Sobre los acuerdos. En clases impartidas, creo que la semana pasada, por la profesora Norma Coledani, que trabaja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me llamó la atención la información, ainda que consagrada a la relatividad de los derechos humanos, sobre la cantidad de acuerdos realizados, incluso em temas de crimes de tortura. Vocês agora falam também de acordos realpolitik. Eu pergunto se esta situação não antagoniza com os princípios da justiça de transição, em la medida que os direitos humanos violados deveriam ser garantizados por el Estado. Esa es la pregunta. Matilde, tal vez oímos un par de preguntas más, le damos la palabra a Jordi y después yo. Perfecto, Venga, muchas pues, gracias. Jaime. Juntamos varias preguntas y así responden conjuntamente los conferenciantes porque Jordi si no, tendrá que no irse da en tiempo, 15 claro. minutos. Buenas tardes. Parcialmente conectada a la pregunta de mi compañera. Me quisiera preguntar cómo coexiste la justicia transicional con los principios básicos del derecho penal. Ustedes dijeron hace poco que a veces se decide no perseguir autores de delitos masivos y se llega a un acuerdo entre las partes. Yo como jurista me pregunto si es legítimo derogar a los principios y a las garantías del derecho penal para satisfacer necesidades, sí, extraordinarias con el fin de superar momentos críticos. Gracias. A ver, ¿hay alguna pregunta más? Y así ya contestan. Había por aquí alguna mano hace un momento, ¿no? ¿No? Ah, sí, es que me ha parecido que... Voy a hablar por micrófono. Buenas noches. Bueno, yo soy de Argentina. Haciendo como una comparación entre lo que ocurrió en Argentina con España en este proceso de justicia transicional, considero que Argentina, con sus luces y sombras, en un punto es un paradigma en cuanto a justicia transicional, lo que implica la creación de la comisión inmediata, la finalización del proceso de dictadura que finalizó en el 83 con Alfonsín, con la creación de la CONADEP. Yo lo que no puedo entender, lo que me hace mucho ruido, es cómo puede ser que aquí en España, después de la finalización de la dictadura franquista, que no haya una comisión. Si bien usted habló de audiencias memoriales que se han creado, pero siempre a nivel regional, o sea, local, de comunidades, pero no hay una comisión de verdad y justicia a nivel país. Exacto.
Me genera en un punto cierto asombro de decir, ¿por qué todavía, qué pasa? La voluntad política no hay, el PP, Ciudadanos por un lado, PSOE por el otro, ¿qué es lo que está pasando para que no se dé esa creación de esa comisión? Muy bien. Bueno, pues quizás enlazando las dos primeras y después voy a la tercera. En la presentación, Matilde presentaba como abogado, yo de hecho mi especialidad es abogado penalista, por lo tanto, y por eso ponía el ejemplo, digamos, de la iniciativa de justicia universal, de investigación de los crímenes, y por lo tanto ese paradigma, precisamente porque digamos, en los postulados, digamos, más contemporáneos de justicia universal no es aceptable, de acuerdo con los estándares internacionales y de Naciones Unidas, establecer mecanismos de amnistía y, por lo tanto, aunque llegaran a un acuerdo entre las partes donde se estableciera esos mecanismos de amnistía, eso no sería validado internacionalmente. Por lo tanto, algún mecanismo de justicia penal formal, y eso es un poco lo que viene a decir también el relator especial de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que esos mecanismos y esos 4 ejes tienen que estar interrelacionados. Y contesto de alguna forma, empiezo a avanzar, digamos, en el tema de la comisión de la verdad, ¿no? Puede ser muy positivo y muy necesario y muy productivo que haya una comisión de verdad en un determinado país sobre hechos del pasado, pero si lo único que se hace es establecer la verdad y no hay ningún tipo de consecuencia, pues eso genera frustración a muchas víctimas. Porque, bueno, pues ya yo sé que ha sucedido a mi familiar, etcétera, etcétera, pero este señor está andando por la calle. Entonces, no hay ninguna consecuencia jurídica, pues eso genera frustración. Hay un mecanismo de justicia transicional, pero no es completo, no está, digamos, completado con los diferentes mecanismos que están establecidos. El relator viene a decir esto, es importante trabajar el eje de verdad, el eje de justicia, el eje de reparación y el eje de garantías de no repetición y establecer mecanismos que interaccionen entre ellos. ¿Por qué? Porque uno de ellos puede estar muy bien conceptuado, pero si no interactúa con los otros no es positivo. Puede resultar, digamos, frustrante. O, dicho con el mismo ejemplo, si se establece únicamente criterios de justicia retributiva y lo único que se hace es investigar y por lo tanto enjuiciar a los responsables de los crímenes y no se establecen otros criterios no jurisdiccionales, a lo mejor estamos estableciendo simplemente una justicia del vencedor, que no tampoco satisface y que no lleva a criterios de reconciliación, de convivencia, de memorialización socializada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la importancia, ¿no?, de interactuar entre los diferentes mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de justicia transicional. Y en cuanto a la Comisión de Verdad en España, yo me hago la misma pregunta, ¿no? Yo en este caso creo, sinceramente, que hubo, para ser ecuánime, hubo un esfuerzo muy importante en los años 70 para producir una transición que no mirara hacia atrás y probablemente en aquel momento era necesario hacerlo de esta forma. Eso seguramente tenía todo el sentido para establecer mecanismos, digamos, transicionales, como puede ser la Constitución, que en aquel momento fue concebida y fue percibida, digamos, de forma general como un buen instrumento, digamos, transicional, que establecía nuevas condiciones de un nuevo sistema democrático que permitía, digamos, convivencia, pero eso no ha tenido evolución. Nos hemos quedado, digamos, de alguna forma en los años 70, desgraciadamente, ahora hablo, digamos, como opinión, sobre todo, digamos, la UCD probablemente no hizo más de lo que hizo porque no pudo hacerlo. Tenemos que recordar que hubo un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado en el año 81 y por lo tanto
las primeras elecciones democráticas en Cataluña fueron en el año 80, las primeras elecciones no totalmente democráticas fueron en el año 77, la aprobación de la Constitución fue en el año 78, o sea, en 3 años hubo un intento de golpe de Estado. Después hubo una auténtica modernización de las Fuerzas Armadas que ha posibilitado, digamos, décadas de convivencia. Eso es cierto. Pero a lo mejor, digamos, la democratización que se produjo en las Fuerzas Armadas no se ha producido en el Poder Judicial. Y eso lo destaca, no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, el relator especial de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Bueno, pues es muy importante que en un Estado de Derecho se produzca esa depuración de responsabilidades en el ámbito de un poder tan importante como el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Y ahora me voy, digamos, ya a los largos años del gobierno socialista. A lo mejor en los primeros años había muchas otras prioridades para construir una nueva España, por decirlo de alguna forma. Pero una vez pasados los primeros años, el Partido Socialista fue en este caso muy timorato o escaso en producir mecanismos de justicia transicional. Aprobó algunas medidas de reparación material a las víctimas, pero fuera de eso no se han producido las anulaciones de los juicios franquistas, no se han producido las reparaciones, no se han producido la remoción de los memoriales, empezamos por el Valle de los Caídos, etcétera, etcétera, pero memoriales que en algunos casos son gravemente ofensivos para los familiares de las víctimas. Es decir, ha habido toda una serie de mecanismos y que culminaron con una insatisfactoria o insuficiente ley de memoria histórica en el año 2007, ¿no? Entonces, en este caso, tengo que decirlo con toda franqueza, es mi opinión y por lo tanto en este caso ya entro, digamos, en opiniones, más allá de esto. Ha sido una lástima que el Partido Socialista, que es el que seguramente no solo ocupó el poder durante más años durante esos periodos, sino que es el que estaba con más legitimación para producir esos pasos en el ámbito, digamos, transicional, pues no hiciera pasos en ese sentido. Y es, en este caso, todavía frustrante para muchas víctimas, muchas organizaciones de víctimas y muchas entidades memorialistas que no se haya producido una iniciativa estatal, gubernamental, que establezca los mecanismos de verdad, justicia y reparación en el ámbito nacional. Bien, yo en 5 minutitos, porque sé que en 5 o 7 minutos te vas, Jordi. No, quería decir 2 cosas, que por cierto coinciden. Esto es lo simpático de las ciencias sociales, que hay intersubjetividad racional, a pesar de que la primera vez en la vida que vos y yo nos vemos, ¿eh? Y sin embargo, efectivamente. Hemos coincidido prácticamente en todo. No, lo que han preguntado los 2 colegas, supongo que son brasileños, ¿verdad? Ambos, exactamente. Vos no, sos italiano. Bueno, el problema de fondo, que es lo que hablaba, el caso de Chile, el caso del Paraguay, bueno, y si suelto la lengua, un poco el caso de España también, digamos, los 2 requisitos que exige la justicia transicional, que es el cumplimiento de un procedimiento y un Estado de Derecho, número 1, pero número 2, la satisfacción adecuada de los derechos subjetivos de todas las víctimas, o de un importante porcentaje de las víctimas, no se dio. No se dio en el Paraguay. ¿No? Y en el caso de España, es la primera vez que digo esto, pero bueno, en honor a mi tío abuelo lo diré, en el caso de España tampoco. Y yo creo que, bueno, me parece que los acuerdos de Realpolitik que se dieron en su día en Chile, con la concertación, los acuerdos de Realpolitik que se dieron en el Paraguay, etcétera. En Argentina yo coincido plenamente con vos, casi que el ejemplo más avanzado de un cónsul vacíos fue el argentino, digamos, de un modelo transicional. Sin embargo, los casos de violaciones de derechos subjetivos que quedaron descubiertos, donde no se dio la prosecución penal adecuada, justamente como dice Jordi, bueno, creo que desnuda procesos transicionales imperfectos que dejan fracturas y dolores democráticos. También coincido que probablemente si yo hubiese estado en los zapatos de Suárez y todos nosotros y los que hicieron la transición, no había otra opción. Y también coincido en que en algún momento, cuando el Partido Socialista tuvo mucha más fuerza, quizá debió haber abierto el proceso, pero bueno, sucede lo que sucede. El caso de Honduras, a la colega hondureña.
Mira, el problema fue que desde el 82 al 86 y cuando se firman los acuerdos del 86, los acuerdos de Esquipulas, en el fondo, dentro de Honduras, no existe una corrección adecuada de prácticamente nada, de ninguna de las violaciones masivas de derechos humanos. Y me acuerdo que en el momento en que Óscar Arias y el resto de presidentes y firman los acuerdos del 86, una de las críticas que se hizo me acuerdo Víctor Mesa haciéndola, Víctor Mesa escribiéndole a los presidentes, mire, en el caso de Honduras, Víctor lo conoces muy bien, ¿verdad? No se están haciendo, en primer lugar, no solo no se están persiguiendo las violaciones sustantivas e individuales a derechos humanos, lo que hablábamos con Jordi, sino que aparte de esto, las razones estructurales por las cuales se violan derechos humanos en Honduras, que es una preeminencia del ejército que prácticamente es inmune a cualquier control constitucional o del derecho público, etcétera, no se avanzó en esa materia y no se avanzó. Bueno, esas reformas no se hicieron desde el 86, no se hicieron en las siguientes 2 décadas y por eso le sucedió a Zelaya lo que le sucedió y por eso llegamos hasta ahora. En el fondo, digamos, los poderes fácticos, el ejército, el sector empresarial amparado al ejército, que siguen siendo los grandes definidores de la política pública hondureña, siguen intocados. Y yo concuerdo plenamente con vos. Quiere decir que los problemas de justicia transicional también implican atención, Jordi, coincidirás conmigo, a las causas estructurales que lo generan. Efectivamente. Y si eso no lo hemos corregido, yo considero que la Argentina, coincido con vos, colega, ¿por qué es una buena práctica, un benchmarking adecuado en materia de derecho transicional? Porque en alguna medida el ejército argentino se debilitó mucho después de los acuerdos. Hoy es un ejército que económicamente es la 4ª parte de lo que era en ese momento. Y hubo cambios, con todo y los problemas que Argentina sigue teniendo, pero hubo algunos cambios estructurales en Argentina que debilitaron. En cambio, anda a revisar el ejército paraguayo o el ejército hondureño. Ahí no ha habido cambios. También decir que después de las últimas elecciones de noviembre del año pasado, es que somos muchas las personas que nos preguntamos si no hemos enfrentado una nueva ruptura del orden constitucional en Honduras. Y luego, las últimas elecciones también dejan muy en duda las actuaciones de la OEA, especialmente de la Secretaría General y del señor Almagro. Después de las últimas elecciones, la OEA ha salido muy condenada en Honduras. Y luego decir que tenemos un presidente al que las y los hondureños no hemos votado, pero finalmente sostenido también por Estados Unidos. Y no le estoy echando la culpa a Estados Unidos, porque los responsables de definir el destino del país somos nosotros, no es nadie más. Pero tampoco podemos desconocer la fuerte dependencia de Honduras hacia Estados Unidos. Eso es todo. Bueno, yo no voy a ser políticamente correcto, te lo voy a contestar de esta manera. A mí me parece que en las últimas elecciones en Honduras hubo un golpe de Estado técnico, punto. Yo, de casualidad, estuve muy cerca incluso estuve en Tegucigalpa como observador en ese momento. Sí, y ese famoso apagón, es decir, bueno, el candidato opositor estaba ganando la elección, de repente hay un apagón del sistema, el sistema eléctrico y sospechosamente cuando la luz vuelve se invierte la votación y el candidato oficialista gana la elección. Eso es un golpe de Estado técnico, punto. Pero de nuevo, los problemas, digamos que en Honduras nunca hubo una solución transicional adecuada, ¿verdad? Y ni los acuerdos de 86, ni el informe que rendimos en la Comisión de la Verdad en Honduras generó ninguna de las reformas estructurales adecuadas. En lo que Jordi y yo coincidíamos, Matilde, creo que estamos coincidiendo prácticamente en todo, no solo basta hacer justicia transicional, pero si no existe alguna corrección adecuada de las causas de violación en materia de derechos humanos,
punto de vista constitucional, del derecho público, de la preeminencia de la normativa de derechos humanos, en algunos casos de carácter económico, etcétera, o de transparencia del Estado de Derecho, logramos, ¿verdad? En algunos casos hubo avances, coincido con el colega argentino, a mí me tocó visitar mucho la Argentina en estos últimos 20, 25 años después de los... y Argentina, bueno, igual que todos nuestros países, sigue teniendo sus líos y problemas, sin embargo, disminuyó el ejército, algunas áreas del derecho público se fortalecieron, es decir, avanzó en esta materia. Bueno, nada, Matilde, creo que con esto acabamos, ¿verdad? Sí, no sé si hay alguien más quiere comentar algo, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias.